buenas noches a todos. Qué bueno es que podamos estar juntos, ya finalizando esta jornada. Se hace un poquito larga la jornada, después de todas las actividades, pero qué bueno es poder estar aquí. Hebreos, capítulo 12, les invito a buscar. El título del mensaje de hoy es La disciplina en el cristiano, o la disciplina cristiana. Vamos a ver diferentes aspectos de esta situación o de esta circunstancia especial por la cual todos los creyentes pasamos. Hebreos capítulo 12, versículo 3, allí el escritor dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Voy a pedir un poquito de agua a los muchachos. Bien, la palabra disciplina en el griego es paideia. Significa, y esto es de acuerdo a Strong, la formación y educación de los niños, que se relaciona con el cultivo de la mente y la moral, y emplea para este propósito mandatos y amonestaciones, también como reprensiones y castigos. Entonces, disciplina quiere decir formación. También incluye la formación y el cuidado del cuerpo, y todo lo que ocurre en los adultos, porque si bien es cierto que disciplina, paideia, tiene que ver con niños, todo lo que ocurre en los adultos con el objetivo de cultivar el alma, especialmente corrigiendo errores y frenando pasiones. Paidos significa niño, de ahí viene pediatría y también viene la palabra pedagogo, pedagogía, quiere decir instrucción a los niños. La palabra disciplina, paideia, viene de instruir a los niños. El pedagogo era un esclavo que tenía como finalidad principal el de acompañar a los niños en la antigua Grecia a la escuela. Era un ayo que lo que hacía era llevar al niño e instruirlo en la escuela. A fin de que él aprendiera. Pedagogo era alguien que guiaba al niño o conducía al niño al conocimiento. El disciplinador, la palabra es allí, paideutes, es el instructor, ¿sí? Es decir, un maestro, alguien que corrige al niño. En Romanos capítulo 2, verso 19, el apóstol Pablo, hablándole a los israelitas, dice: confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. Allí la palabra es paideutes, el que disciplina, instructor de los indoctos. Es una palabra que también se usa aquí
en Hebreos capítulo 12 cuando dice nuestros padres que nos disciplinaban, el disciplinador. El verbo que se utiliza para disciplinar es paideio. Todos están relacionados con paidos, que es niñez. El verbo disciplinar, y quiere decir instruir, enseñar, hacer que uno aprenda, pero tiene también un concepto de castigar o reprender con palabra y corregir el carácter de otros mediante la reprensión, ¿sí? Y también a través de la disciplina física o del concepto físico. Vamos a ver, muy rápido así les voy a comentar, esta palabra paideio, que es el verbo disciplinar, se utiliza en la Biblia de dos maneras diferentes. Una es como castigo y otra es como enseñanza. Las dos se utilizan con la misma palabra. Por ejemplo, en Lucas 23, 16, Pilato ofrece castigar a Jesús. ¿Se acuerdan? En el versículo 16 y en el versículo 22 dice, yo le castigaré y luego lo soltaré. La palabra allí es disciplinar. Es la misma palabra que se traduce en otros lugares como disciplinar o enseñar. En 1 Corintios 11:32, el apóstol Pablo dice que si nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos, dice, somos castigados por el Señor. Y allí la palabra es disciplinar y se traduce como castigo, para no ser condenados con el mundo. Pero otras veces no solamente se refiere a castigo, sino a enseñanza. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, verso 22, Esteban dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. La palabra es disciplinar. Moisés fue disciplinado y allí está hablando de enseñanza. Luego en Hechos 22:3, Pablo habla de él y dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Y allí la palabra es disciplinar, la misma palabra que se utiliza para castigar, también se utiliza para instruir. Y en 1 Timoteo 1:20, cuando el apóstol Pablo está hablando de una disciplina muy grave que se aplica a dos personas, dice que la disciplina más dura es para que ellos aprendan, y ahí la palabra es disciplinar, aprendan a no blasfemar, aprender. ¿Estamos? Por lo tanto, la misma palabra, tanto el sustantivo, el verbo y el disciplinador se utilizan aquí en Hebreos capítulo 12 en 8 oportunidades. La idea que nos tenemos que hacer de lo que es la disciplina es el concepto de que es para enseñar, formar, instruir, moldear el carácter a través de las palabras y también a través del castigo físico, pero que nunca tiene como objetivo destruir, sino formar el carácter y transformar al niño en un adulto responsable. Eso es lo que implica el concepto bíblico de disciplina. Obviamente, en nuestra sociedad del siglo XXI se alejó mucho nuestra sociedad de esta enseñanza bíblica, al punto de decir que si alguien castiga físicamente a su hijo puede ir preso, ¿no? O puede incluso perder la potestad sobre su hijo. La pedagogía basada en la sabiduría humana le quitó a los padres en general, esa posibilidad o ese elemento vital en la enseñanza que en la enseñanza bíblica se encuentra. Hoy hablamos de educación respetada, ¿verdad? ¿La escucharon? Sí. Donde los padres le preguntan a los hijos qué tienen que hacer, ¿sí? O le preguntan a los expertos, charlatanes que con su sabiduría humana se oponen a lo que dice la Biblia y que nos enseñan a los padres cómo criar a los hijos. Los resultados los tenemos a la vista y creo que como padres haríamos muy bien volver a los conceptos bíblicos y aplicar una buena trastada cuando sea necesario, porque tenemos allí un buen elemento que no, un chancletazo en la cola que duela,
pero que corrija cuando sea necesario a un niño. Por lo tanto, hablamos de disciplina, dos conceptos diferentes. Por un lado, una disciplina que es formativa y por otro lado, una disciplina que es correctiva. ¿Sí? Los dos conceptos se encuentran en la misma palabra en la Biblia, una por la cual la disciplina forma y por otra por la cual la disciplina corrige. Vamos a comenzar por la primera y vamos a decir que la disciplina formativa comienza por cada uno de nosotros. ¿Alguna vez escucharon decir a alguien, estoy autodisciplinado? ¿Sí o no? Sí, me autodiscipliné, no tomo la cena del Señor. Bueno, no se trata de eso. Está muy bien que nos autodisciplinemos, pero no que lo llevemos a ese punto porque eso está mal, ¿sí? ¿Qué decimos? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de autodisciplina? Estamos haciendo a la manera en que la persona trata a sí mismo, se trata a sí mismo con sus apetitos e inclinaciones personales, tratando de obtener de sí mismo los mejores resultados para la formación de su carácter. El mejor ejemplo lo tenemos con los deportistas de élite, ¿no? Los vemos entrenando permanentemente, los vemos en el gimnasio, los vemos haciendo actividades físicas, pero luego cuando van a su casa los vemos también con un régimen dietario, una dieta. No pueden comer lo que ellos quieren. No es que no les guste, sino que ellos a sí mismos dicen, prefiero evitar esto porque mi objetivo es aquel. Entonces yo me preparo todos los días y voy dejando de lado cosas que a mí me gustan, pero que no son buenas para mi vida, para mi preparación personal, ¿sí? en la vida para el deporte o para lo que ellos hacen. Lo mismo un estudiante que pone como objetivo recibirse, sabe que tiene que tener horas de estudio, horas y horas de estudio. Y entonces, mientras los compañeros van muchas veces a esparcimientos o a tomarse descansos, está estudiando porque sabe lo que quiere conseguir. Por lo tanto, se autodisciplina a los efectos de dejar de lado todo aquello que lo puede arrastrar a perder el tiempo en lo que él quiere conseguir. Esos son ejemplos de nuestra vida diaria. Ahora, Pablo nunca llama a esto autodisciplina, pero lo describe bien. Por ejemplo, 1 Corintios 9. Acompáñenme con la lectura. 1 Corintios 9, 24. Estamos hablando de la disciplina que forma. Dice el verso 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, dice el apóstol aquí, pasa al pugilato, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, y aquí pone su ejemplo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Allí está la disciplina del apóstol Pablo, la disciplina personal, la disciplina con su cuerpo, con sus apetitos, con sus motivaciones, y él sabía dónde quería llegar. Por eso, escribiendo a los filipenses, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía muy bien lo que quería, y cuando uno sabe lo que quiere, sabe lo que tiene que dejar y sabe lo que tiene que tomar. Por eso él le aconseja a Timoteo, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, y dice, ejercítate
para la piedad. Ejercítate en la piedad. Está hablando de un ejercicio, está hablando de una disciplina de todos los días que cada uno tiene que hacer. Por eso el escritor de los Hebreos está hablando de esta disciplina que tenemos allí, que correr por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Y tenemos que menospreciar el oprobio, dice, porque Él hizo eso y se sentó a la diestra de Dios. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de disciplinas personales, de disciplinas espirituales, de algo que yo tengo que preocuparme todos los días? Estamos hablando de la lectura, de la memorización, de la meditación de las Escrituras. Estamos hablando de la oración privada, de la adoración privada y del estudio de la palabra. A eso es lo que tenemos que dedicarnos en forma personal cada uno de nosotros. Cuando hablamos de disciplinarnos a nosotros mismos, es la disciplina formativa de Dios que tiene para nosotros y está hablando de esto: lectura, memorización, análisis de las Escrituras, oración y adoración en forma privada, en casa, todos los días, ejercitarte, disciplinarte. Miren, yo veo aquí muchos que están con el celular aún dentro de la reunión, lo tienen en la mano. Deja el celular, agarrá la Biblia, 20 minutos por día, deja el celular porque el celular es una fuente de distracción. Lee la Biblia, dedícate a disciplinarte día a día, porque eso es lo que Dios quiere para vos. Pero también hay disciplinas colectivas, como venir a las iglesias, encontrarnos con los hermanos, tener comunión unos con otros, lectura y estudio de la palabra, oración corporativa, o la cena del Señor, hermanos, donde recordamos a nuestro Salvador a través de los símbolos. Esas son las disciplinas que tenemos que ejercitar cada día. Si queremos crecer, si queremos madurar, ¿sí? De hecho, seguramente podés identificar en tu vida áreas o aspectos que tienen que ser mejorados. No esperes al 1 de enero. Vieron que el 1 de enero uno dice, este año voy a lograr. Todos los días tenemos que ponernos delante de Dios. Dios tiene el propósito de cambiarnos, de hacernos como su Hijo a través de un proceso de santificación diario. Pero depende mucho de nosotros. Nosotros tenemos que disciplinarnos en estas cosas. Son disciplinas porque requieren nuestra participación en forma deliberada. Requieren de nuestra voluntad. Y son espirituales porque Dios las utiliza para, a través del Espíritu Santo, cambiar tu vida. Por eso hablamos de disciplinas formativas. Disciplinas que cada uno de nosotros tiene que esforzarse todos los días. Disciplinarnos para leer la Biblia, para orar, para estudiar y para estar congregados. Es nuestra responsabilidad abocarnos diariamente a estas disciplinas, invirtiendo tiempo, energía, dejando de lado el teléfono, dejando de lado las redes, dejando de lado las distracciones, un tiempo para buscar que el Señor obre a través de su Santo Espíritu en nuestra vida. Todo implica esfuerzo. ¿Sí? No es algo sencillo, implica esfuerzo, implica privaciones, pero cuando tenemos en claro el objetivo, sabemos qué cosas tenemos que dejar de nuestra vida y qué cosas tenemos que tomar. Las personas indisciplinadas no alcanzan éxito en lo que emprenden, porque el esfuerzo es consumido por el sueño, la indulgencia y las distracciones que lo atraen y lo atrapan por encima de todo lo demás. Entonces, primero, la autodisciplina, disciplina formativa que cada uno de nosotros puede desarrollar cada día. La segunda disciplina formativa es la que usa Dios, la de Dios. Y Dios utiliza, primero que nada, utiliza la iglesia. Dios nos coloca en un cuerpo, nos ha dado una función. Nos dice que esa función la tenemos que hacer trabajar entre medio de todos. Puso a mi lado a personas diferentes a mí. Algunas con mal carácter, otras todo lo que vos quieras, diferentes, ¿sí? Y te dice que tenés que amarlas
y que tenés que trabajar en forma cooperada y que tenés que obedecer a la cabeza, ¿sí? Y allí estamos todos metidos en este mismo cuerpo y tenemos que buscar el bien unos con el otro, ¿sí? Nos pone maestros que enseñan con la palabra, autoridades que organizan las tareas y limitan nuestra creatividad personal, ¿no? Muchas veces desearíamos hacer cosas, pero hay autoridades dentro de la Iglesia que ponen algunos límites. Hay límites de acción dentro de los cuales movernos, y hay hermanos tan diferentes a nosotros que prueban diariamente mi capacidad de amar y perdonar. Allí estamos en la Iglesia. Dios forma a sus hijos en la Iglesia. Porque en la Iglesia suceden cosas, ¿no? Y en determinados momentos salen a la luz aspectos de las personas que nosotros no conocíamos. Vieron como cuando jugamos al fútbol, ¿no? Allí jugando al fútbol aparecen el carácter. O cuando hay alguien afuera mirando jugar al fútbol. O cuando manejamos. Yo digo que esas dos situaciones son las que más revelan los aspectos escondidos de nuestro carácter. Una palabra, un pensamiento expresado fuera de lugar o en un momento inoportuno o en forma inadecuada puede encender un gran fuego entre las personas. ¿Y por qué ocurren esos chispazos que encienden enormes hogueras a veces? Bueno, precisamente porque estamos allí, hay dentro cosas nuestras, dentro de nosotros hay cosas, que no salían a la luz, pero que salen en ese momento, ¿no? Y la Iglesia, esos hechos tienen que ser tratados y tienen que ser cuidadosamente tratados para que esas situaciones puedan ser resueltas. Pero no es que voluntariamente lo manifestamos, sino que tratamos de ocultarlo, pero en esos momentos esas cosas salen a la luz. Así que Dios usa a la Iglesia para formar a sus hijos, disciplina dentro de la Iglesia, formativa. Pero Dios tiene otras formas de actuar también, y a veces no usa la Iglesia, usa las circunstancias. Y hay dos momentos o dos actividades que la Biblia describe de parte de Dios, que son el gimnasio y el horno. El gimnasio y el horno. En Hebreos capítulo 12, que lo leímos, dice el verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La palabra ejercitado es gimnaso, del cual deriva la palabra gimnasia o gimnasio. Muchos de ustedes van o fueron al gimnasio, ya lo sé, ¿sí? Algunos desarrollan, van y se someten a una disciplina programada por un entrenador, ¿sí o no? Bueno, aquí dice que Dios tiene su propio gimnasio para sus hijos. El gimnasio de Dios. ¿Saben que la palabra gimnasio en el original hablaba de los griegos? Tenían un lugar donde ellos practicaban, se preparaban, pero lo hacían sin ropa. Eso quiere decir estar en un lugar sin ropa haciendo la práctica. Era el lugar donde ellos iban y practicaban y esculpían sus cuerpos y todo hacían grandes desarrollos musculares y todo eso, pero lo hacían sin ropa o probablemente con un atuendo muy liviano. Hoy en el gimnasio no se hace gimnasia sin ropa, pero sí la gente cambia su ropa, ¿o no? ¿Sí? No vas con el jean, con la camisa, con la campera a la bicicleta a entrenar. No. Llegás al gimnasio y te pones ropa liviana. Y la gente te ve y el entrenador te ve. Ahí ya no podés usar fajas, sino que se ve. Por eso yo no voy al gimnasio, porque no puedo poner mi índice de masa corporal al lado de
los cuerpos esculpidos de otros, y me voy a mi casa y abro la heladera y saco algo para comer. Bueno, ¿qué pasa cuando vamos al gimnasio? Somos sometidos a un régimen de actividades. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, primero que esas fallas, esos kilitos de más, esos lugares que tratamos de ocultar, desaparezcan. Y luego que aparezcan las cosas que estamos buscando, que es la fuerza, ¿no? Entonces el entrenador sabe muy bien qué cosas tenés que hacer para desarrollar los pectorales, para desarrollar tales músculos, para bajar la pancita, para tener los cuadraditos en el abdomen, ¿verdad? ¿Sí o no? El entrenador sabe y vos te sometés a ese entrenamiento. Ahora, el primer día de gimnasia, ¿cómo terminás? Roto, ¿verdad? Destruido. Ah, no, te fue re mal entonces. ¿Es así? ¿Te fue re mal? No. Es que tu cuerpo todavía no está preparado. Y va a parecer que al principio el gimnasio te está haciendo daño. Pero en realidad el gimnasio lo que te está haciendo, está quitando todas esas cosas que no están bien y fortaleciendo tus músculos para que puedas enfrentar de la mejor manera posible la actividad que estás por hacer. El gimnasio de Dios. Y allí está frente a un entrenador que lo hace en base a su sabiduría. Pero Dios tiene un plan de actividades físicas para cada uno de nosotros en el gimnasio, porque Él quiere desarrollar perfectamente todas las cosas que hoy no están desarrolladas en tu vida. Te va a someter a un régimen de ejercicios diseñados específicamente para fortalecer las partes débiles de tu cuerpo y mejorar las partes más fuertes. Y allí vas a estar con muy poca ropa delante del entrenador y allí no hay manera de esconder los kilitos de más, ni las cosas que te causan vergüenza. Él sabe y va a trabajar sobre ello, ¿sí? Tu entrenador los está viendo, pero no para irte a la heladera, sino para hacer un incentivo para que te sometas a ese plan de entrenamiento. Quizás digas, bueno, pero yo no quiero ir al gimnasio, ¿verdad? Yo no voy al gimnasio, pero en el gimnasio de Dios, Dios te va a llevar al gimnasio. Dios te va a llevar a su gimnasio, porque Él quiere desarrollar en vos cosas que no podés desarrollarla en tu casa, ¿sí? Así que Él va a llevarte a ese lugar. Pero Dios no está jugando, no es un hombre o un ser perverso que está poniéndose contento cuando sufrís en el gimnasio porque no podés, porque te duele todo. Dios está desarrollándote y te está perfeccionando a través del sufrimiento, de las circunstancias difíciles que te está haciendo pasar. Como decía Alan en la apertura, las circunstancias que Dios utiliza para desarrollarnos, el gimnasio de Dios. Pero también hay otra imagen en la Biblia, y que es el horno de Dios. Y el que más habla de esto es Pedro en su carta. 1 Pedro, capítulo 1, está hablando de las pruebas. Y en el horno, ¿qué dices? ¿Qué se prende para el horno? Se prende fuego, ¿verdad? Fuego. Y el fuego cambia todo lo que toca, ¿sí o no? Para bien o para mal. Nada es igual luego de que el fuego lo toca. En la Biblia el fuego es figura del sufrimiento. Por eso Pedro, capítulo 1, verso 7, 1 Pedro 1, 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, la cual como el oro, dice, mucho más preciosa que el oro, la fe, pero como aquel dice, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a Jesucristo. Prueba y fuego. Luego en el capítulo 4, él dice, amados, no se sorprendan, verso 12, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os sucediese.
sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. No se sorprendan, fuego, prueba. Ya hemos hablado mucho de esto. Los cristianos a los que Pedro les escribe están siendo perseguidos por su fe y estaban siendo muertos, cazados como animales por el Imperio Romano. No había muchas maneras de que ellos pudieran escapar. El imperio era inmenso y poderoso, y muchísimos cristianos morían por causa de su fe en Cristo. Y entonces Pedro les dice, ese es el fuego de la prueba, el que prueba la fe de ustedes, que es como el oro, pero mucho más precioso, y el oro se prueba con fuego, por lo tanto, fuego es igual a prueba. Isaías 43:2, hay una promesa muy linda que muchos de ustedes la conocen, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, si por los ríos no te anegarán, y luego dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. ¿Quién conoce lo que era una fragua? Daniel seguro. Cacho, una fragua. Sí, muy bien, muchos. Una fragua era un instrumento el cual se ponía fuego y con una manijita se le daba aire y ese fuego se encendía mucho más y luego se colocaba un hierro que podía ser para buscar darle filo, darle punta. Se colocaba un hierro y cuando el hierro estaba incandescente, cuando estaba rojo, entonces era tiempo de agarrarlo con la masa y golpearlo, y ese hierro era maleable, ¿no? Se dejaba trabajar en ese estado, ¿no? La fragua era el horno, vamos a decir así, la llama de fuego permanente que hacía que el hierro se pusiera colorado, rojo, y se pudiera trabajar y se le sacara filo a la hacha, a lo que fuera, ¿no? Ese era el sentido del horno de Dios, el horno, fuego. El orfebre, el que trabaja con el oro, sabe que la pepita de oro tiene impurezas, quizás no se vean, y entonces va a buscar trabajar eso para quitar esas impurezas. ¿Y cómo hace para quitar las impurezas del oro? Bueno, el oro se derrite a los 1092 grados. 1092 grados. O sea que lo tiene que meter dentro de un horno y ponerlo, ¿sí? Y darle fuego, 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 fuego hasta que ese oro se derrite. Cuando el oro se derrite, comienza a llevar a la superficie las impurezas. Y entonces el orfebre puede ir trabajando sobre ese oro, quitando las impurezas, y sabe que al finalizar el proceso, el oro que tiene es de mucho más valor que el oro que tenía al comenzar el proceso. ¿Podría haber obtenido el mismo resultado de otra manera? No. Es la única manera, ponerlo en el horno. Y saben que lo mismo ocurre con las aflicciones y las situaciones difíciles y dolorosas que nos ocurren a veces en nuestra vida. 1 Pedro 1:6, vamos a buscar ese versículo que es el que está antes del 7, por supuesto. El 7 es el que leímos recién. 1 Pedro 1:6, allí el apóstol dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que, bueno, ahí nos detenemos. Este versículo podemos desglosarlo porque habla muchas cosas. En primer lugar dice que las pruebas son por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo, ¿no? Así lo dice. Pedro dice, por un poco de tiempo. No duran para siempre. Van a pasar. A veces nos desesperamos en la prueba, pero tenemos que recordar que las pruebas son por un poco de tiempo. 1 Corintios capítulo 10, verso 13, utiliza la misma palabra que se traduce prueba para la tentación.
es la palabra peirasmos, es la misma. Y allí dice que la tentación viene junto con la salida. Dios no os dejará estar probados o tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que dará juntamente con la tentación o la prueba la salida. Por lo tanto, lo primero que tenemos que recordar es que las pruebas no son duraderas, son por un poco de tiempo. No lo sabemos nosotros cuánto. Los que están dentro del hornito sufren, saben que están dentro del hornito, pero no saben cuánto tiempo estarán allí. Pero recordemos que las pruebas son por un poco de tiempo. Vienen con garantía de terminación y de supervivencia. Allí lo dice Pablo. En segundo lugar, Pedro dice, si es necesario. Y aquí está dando la idea de que no todos van a pasar por pruebas, o no todos van a pasar por las mismas pruebas, sino cuando sea necesario. Y Dios es el que sabe cuál prueba es necesaria para qué persona. La tercera cosa dice es, tengáis. Y acá habla de necesidad. Hay situaciones en las cuales las pruebas son necesarias porque no hay otra manera de que Dios obtenga de nosotros el resultado que solamente la prueba puede producir, como sacar las impurezas del oro. Por lo tanto, allí el apóstol Pedro dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis. ¿Tengáis que qué? Ser afligidos. Siempre son dolorosas. No estamos hablando de la disciplina formativa de Dios, no correctiva. No estamos hablando de lo que Dios nos paga por nuestras malas acciones. No estamos hablando de lo que Dios utiliza para formar a sus hijos. Dice, tengáis que ser afligidos. Hay circunstancias que hacen llorar en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y esas circunstancias son pruebas que Dios ha permitido por un poco de tiempo, las ha hecho llegar porque son necesarias. La otra cosa que dice Pedro es que son diversas. Y la palabra aquí en el original es multicolor. Hay pruebas de todos los colores. A cada uno le va a tocar una o dos, no sé, o un color diferente. Diversas pruebas. Y la otra cosa dice que tenemos que entender es que tienen un propósito. Y ese propósito siempre es bueno, aunque ahora nosotros no lo podamos entender. Dios utiliza el sufrimiento porque el sufrimiento transforma nuestra actitud hacia nosotros mismos, nos humilla, nos hace llorar, elimina nuestro orgullo, nos muestra cuán frágiles somos. Dios utiliza el sufrimiento porque nos lleva a examinarnos a nosotros mismos. Saca lo peor de nosotros, saca nuestra poca fe, la dureza de nuestras palabras, nuestra pereza, nuestra insensibilidad hacia las personas, nuestras preocupaciones, nuestras amarguras de espíritu, nuestras debilidades de carácter. Allí es cuando verdaderamente se ve quiénes somos. Dios utiliza el sufrimiento porque cambia profundamente la relación con las cosas buenas de todos los días. Aprendemos a vivir día a día. Le damos un correcto valor a nuestro trabajo, le damos un correcto valor a nuestras amistades, cosas que realmente son buenas, pero entendemos en ese momento, ¿sí?, que Dios está trabajando en nosotros y vivimos día a día buscando su voluntad y buscando lo que Él está haciendo en nosotros. Dios utiliza el sufrimiento para fortalecer nuestra relación con Dios. El dolor puede alejar a las personas de Dios o puede acercarlos
a una relación mucho más profunda, a un conocimiento mucho más profundo de la persona de Dios. Y es allí, cuando las cosas no nos van bien, cuando Dios te pregunta, ¿me amas? Porque cuando te va todo bien es fácil amar a Dios, pero cuando las cosas no te van mal y aparece nuestro mal carácter, las palabras, la dureza de corazón, nuestra insensibilidad, nos ponemos fríos, Dios te dice, ¿me amas? ¿O me amabas porque yo te daba lo que querías? ¿Me amas realmente? Es en ese momento cuando realmente tenemos que responder esa pregunta. ¿Me amas a mí o amabas las cosas que yo te daba? Y finalmente nos capacita para ayudar a otros. Cuando sufrimos empezamos a ver a nuestros hermanos de una manera diferente. ¿Sí? Y Dios capacita al creyente que sale del hornito o del gimnasio para ayudar a otros y para poder fortalecer a otros. Disciplina formativa. Si me aguantan 10 minutitos más, hablamos de la disciplina correctiva. Dijimos que la misma palabra se utiliza en instrucción como castigo. Pilato ordenó castigar a Jesús, la palabra es disciplinar, aludiendo a que la pretensión del Señor de ser el rey de los judíos y que tanto había enfervorizado a las masas, tenía que ser modificado mediante el castigo físico. Y le tenía que enseñar a Jesús a cambiar de actitud y que ello sería suficiente para librarlo de la muerte. Eso es lo que pensó Pilato. Yo lo voy a disciplinar, no se preocupen, le dijo a los judíos. Déjenmelo a mí, yo lo castigo. Le voy a enseñar a través del castigo físico que él no puede decir eso y luego lo voy a soltar. Esa era su intención. Bueno, la disciplina formativa, correctiva. ¿Dónde comienza la disciplina correctiva? Bueno, leímos Hebreos 12 y habla de nuestros padres, ¿no? Nuestros padres nos disciplinaban, dice. Se ve que le está escribiendo a adultos que ya no tienen padres disciplinadores, pero seguramente son padres que tienen hijos. Bien. El escritor de la carta a los Hebreos está hablando del ejemplo de los padres y que los hijos tienen que soportar la disciplina de los padres. Y dice que ellos lo hacían por pocos días, de acuerdo a lo que a ellos les parecía, y está hablando de castigo físico allí, no está hablando de otra cosa, aún hasta teniendo en mente que a veces los padres se equivocaban, tanto en la evaluación de la falta como en la duración del castigo o en la profundidad del castigo. Y que seguramente en numerosas oportunidades fueron desproporcionados los castigos de los padres, pero aún así, dice el escritor, los veneramos. Los veneramos. Los padres deberían ser los primeros en aplicar la disciplina correctiva para los hijos. Dios no envía a los hijos a un lugar solos. Los envía con dos personas que son papá y mamá, que tienen que enseñarle a los hijos, guiar a los hijos para que se transformen en seres luego responsables para vivir en sociedad. Entonces los papás son los primeros responsables de guiar al niño en los primeros pasos y del camino que ellos seguramente después van a elegir cuando sean grandes. Y los padres enseñan a través de las palabras, pero también a través del ejemplo. Y cuando el niño se desvía, un niño pequeño, de la enseñanza de los padres, Dios le dio autoridad a los padres para ejercer disciplina, que puede llegar a ser correctiva de diferentes maneras, pero seguramente de alguna manera que implica dolor o alguna pérdida para el niño. Los papás tenemos esa autoridad y esa responsabilidad. En Proverbios el escritor dice allí, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol.
No estamos hablando de agarrar un palo, seguramente alguno de nosotros podrá contar de qué manera nos castigaban los más viejitos, ¿no? Nuestros padres, no estamos hablando de eso, se les iba la mano muchas veces, pero sí de entender que la disciplina implica también un elemento físico. A tal punto la Biblia habla de la responsabilidad que tenemos los papás de criar a nuestros hijos, que dice que si un padre no disciplina a un hijo, y no está hablando de la disciplina formativa, sino de la disciplina correctiva, Hebreos capítulo 12, dice, no lo ama. Oh, ¿cómo le voy a pegar a mi nene? Yo lo amo. ¿No lo amás lo suficiente como para corregirlo? Por lo tanto, dice, si no lo castiga, es un bastardo, o sea, un nacido en otra familia. Bien, los papás tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos a través de palabras y del ejemplo muchos valores. Tenemos que enseñarles el valor del trabajo, de la honestidad, de la verdad, del respeto hacia las demás personas, hacia la familia, hacia la propiedad privada, el amor a Dios y el temor a Dios. Los papás tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos mediante la palabra y el ejemplo sobre el trabajo, la honestidad, la verdad, el respeto, el amor a Dios y el temor a Dios. David fue un padre negligente. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero con su familia fracasó. David falló en poner límites a sus hijos. Vean primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 6, van a ver que uno de sus hijos, Adonai, nunca, dice, lo retó por nada. Y así le fue a Adonai. David fracasó como padre. David fue un padre ausente y un padre sin afecto, porque cuando tuvo que perdonar a su hijo no lo perdonó por 2 años. Y las consecuencias de su fracaso fueron muy tristes. ¿Saben por qué? Porque si no le ponemos límite a nuestros hijos en nuestra casa, alguien le va a poner los límites fuera de nuestra casa. Se va a encontrar con límites en la escuela, en la sociedad. Y las cárceles están repletas de personas que no aprendieron límites en sus hogares. Ahora, cuando se trata de corregir cuestiones espirituales, y allí ya tenemos que pasar a otro aspecto, y es la disciplina correctiva de Dios. Y Dios, que forma a sus hijos a través de un proceso de transformación, utilizando el modelo de la persona de Cristo, utilizando la disciplina formativa de la Iglesia, la disciplina formativa de las disciplinas espirituales, el hornito, el gimnasio. Dios forma a sus hijos, pero a veces los hijos no quieren cumplir con la voluntad de Dios, aún teniendo todas estas cualidades, teniendo la capacidad o la disciplina formativa de Dios. Muchas veces hay personas que imponen su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Vieron que a veces decimos, no toca el enchufe? Va, toca el enchufe. No toca el enchufe. Va, y toca el enchufe. Bueno, ¿no? ¿Por qué le pegamos en la mano? ¿Por qué hacemos? ¿Somos malos papás? Van con el cuchillo hacia el enchufe. ¿Somos malos papás porque pegamos en la mano? Pregunto. No, ¿por qué? Le hicimos daño, lloró el nene, pero evitamos un daño mayor. Bueno, en la disciplina de Dios también va a ocurrir que muchas veces cuando el creyente elige desobedecer y caminar su propio camino, alejándose de la voluntad de Dios, Dios va a utilizar una disciplina correctiva. Y lo va a hacer a través de la Iglesia, que tiene que actuar en esos momentos y tiene que tomar decisiones a través de los ancianos, ¿sí?, que pueden ser calificadas quizás como un castigo por parte del que está siendo disciplinado. Y en cierta manera es así, vamos a llamarle esto, es una disciplina correctiva. Pero la valoración de la falta, el alcance de la falta, la medida correctiva, no pueden ser subjetivas,
sino que deben tener un sustento bíblico y un propósito espiritual. Un propósito espiritual. Y por eso los ancianos, que son los únicos que pueden tomar este tipo de decisiones, deben buscar la guía del Espíritu en oración, analizar la situación, hablar con todas las personas implicadas, ¿sí? Y tomar una decisión que puede no ser transmitida a la Iglesia, o sí, de acuerdo a la valoración que en ese momento se haga por parte de los ancianos, porque muchas veces, muchas situaciones se aplicaron disciplinas a personas y solamente esa persona y el grupo de ancianos sabía que estaban disciplinadas en algún aspecto. Pero cada vez que tenemos que anunciar una disciplina, aprovechamos para enseñar. Y en el anuncio siempre decimos, bueno, miren, la disciplina tiene el propósito de restaurar, ¿verdad? Lo vimos estos días, Gálatas capítulo 6. La disciplina tiene como función proteger al hermano y a la iglesia, porque un poquito de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Por lo tanto, la función también es advertir a la iglesia, ¿sí?, para que la iglesia tema. Y cada vez que anunciamos algo de esto, estamos anunciando estos puntos y lo decimos, este es el propósito de la disciplina. Queremos restaurar, proteger, advertir y honrar a Dios, porque Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces estamos honrando a Dios a través de la santidad y, como dice Hebreos, demostramos que amamos a la persona porque aplicamos una disciplina que lo corrige. Esto es lo que decimos siempre. Es la iglesia la que administra disciplina, no son solamente los ancianos, ¿sí? Y quizás la peor de todas las disciplinas, que es la excomunión, ¿sí?, también le pedimos a la iglesia que participe en esa, ¿sí?, no teniendo comunión con el hermano que ha pecado gravemente, ¿no? Pero no está hablando de un pecado, sino de una rebelión en contra de la iglesia, jugando al fútbol, invitándolo a participar porque lo quiero ganar. Cuando se llega a ese punto extremo, se avisa a la iglesia, ¿sí?, la iglesia también participa de la excomunión. Pero, vuelvo a decir, esto es un elemento sumamente extremo de disciplina. Dios castiga a veces, y muchos de nosotros lo sabemos. Pero ¿quieren preguntarle a David si Dios lo castigó? Lean el Salmo 32 y el Salmo 38. En el Salmo 32 recuerdan que David cayó y ocultó su pecado. Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué está diciendo el salmista? Yo oculté el pecado y Dios se encargó de mí y me estrujó hasta que no di más. El Salmo 38 dice, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesado se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Entendemos, ¿no?, lo que está diciendo David. Por supuesto que este castigo no tiene nada que ver con el perdón de los pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Cristo. Estamos hablando de disciplina correctiva de Dios para un hijo que se desvió de su camino y no quiere entender que se desvió de su camino. El apóstol Pablo le escribe la carta a los Corintios en duros términos. Lo estamos estudiando en la escuelita.
En el capítulo 11, él va a hablar de uno de los problemas que había, que es los abusos en la cena del Señor. Y cierra ese capítulo de esta manera: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados por Dios, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, pero no se reúnan para juicio. Enfermos, debilitados, duermen, castigados por el Señor, reunidos para juicio. Queda expresamente excluido la pérdida de la salvación, porque dice, para evitar ser condenados con el mundo. No se trata de alguien inconverso que está dentro de la iglesia de Corinto, sino de un creyente que está dentro de la iglesia de Corinto, pero que está abusando de sus privilegios, y dice, algunos están enfermos, otros están débiles y otros ya duermen. ¿De qué habla el dormir? De la muerte. ¿Sí? Dios castiga a sus hijos, tiene disciplina correctiva, Dios sabe cómo hacerlo, lo hace a través de la iglesia. Pero si no lo hace a través de la iglesia, Dios tiene muchas maneras también de hacerlo. Por lo tanto, hermanos, ya finalizo con esto. La disciplina es necesaria, tanto formativa como correctiva. La formativa, aprovechando cada circunstancia que tenemos en nuestra vida para disciplinarnos en la lectura, en la memorización, el estudio, la oración, la adoración personal, la congregación, el estudio de la palabra, la adoración en la cena del Señor. Son cosas que Dios utiliza para formar nuestra vida, pero recordamos que también utiliza el gimnasio y el hornito. Circunstancias difíciles que nos llevan a ejercitarnos en la disciplina, o situaciones difíciles que van a sacar de nosotros todas aquellas cosas que afean nuestra persona, que están escondidas, que aún ni siquiera quizás nosotros las conocemos. Por lo tanto, hermanos, aprovechemos y disciplinémonos en estas cosas. Pero también la disciplina correctiva es necesaria, sea quien la aplique, pero no nos endurezcamos ante ella, aceptémosla, humillémonos, somos hijos, por eso se aplica la disciplina, somos hijos. ¿Para qué? Dice el escritor de los Hebreos, para que participemos de su santidad. Ese es el propósito. Que el Señor les bendiga.